No sé si sepan cuáles son las dos primeras palabras de Isaías 53:6. ¿Saben cuáles son las dos primeras? Las dos. Alguien que las escriba. ¿Cuáles son las dos primeras palabras de Isaías 53:6? Ese versículo no lo sabemos de memoria incluso, porque es el versículo a través del cual más compartimos el Evangelio. Cuando decimos, aquí estaba el pecado, ¿no? Aquí estaba en nosotros. Pero, ¿qué hizo Dios? Cogió el pecado y lo cargó en nuestro Señor Jesucristo. El pecado estaba acá, pero ya no, ya lo cargó. ¿Cuáles son las dos primeras palabras de ese versículo? Isaías 53:6. Alguien que escriba esas dos primeras palabras, solo dos, solo dos. Curiosamente, gracias. Jenny las escribió, solo Jenny las escribió. Dijimos dos y des en cuenta que están escribiendo tres. ¿Y por qué enfaticé todo el tiempo en dos, dos, dos? Porque sabía que iban a escribir tres. Pero Jenny escribió dos. Ese versículo, las dos primeras palabras, miren bien lo que escribió Jenny. Jenny escribió todos nosotros. Ese versículo habla de quién, de ellos, habla de esas personas, ¿no? O en esa época, así habla ese versículo, habla de todos nosotros. Ese versículo habla, lo mismo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. Esas son las dos primeras palabras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Digamos que aquí está nuestro Señor Jesucristo. Voy a coger un cubo más pequeño, este cubo pequeño. Este es un cubito más pequeño. Tenía uno grande, este no, voy a coger uno pequeño. Dice, mas Jehová cargó en él. Digamos, el pecado estaba en nosotros, ¿no? Lo voy a colocar aquí de una manera chistosa. El pecado estaba en nosotros, ¿no? Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Está hablando del pecado. Ese es el pecado. Todos nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ese es el pecado. Apartarse por su camino es cavar cisterna, una cisterna rota que no retiene agua. Es decir, creer a nuestros pensamientos. Todos nosotros, ¿qué habíamos hecho? Nos habíamos apartado de Dios. Todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, o sea, teníamos el pecado. Este cubito está representando el pecado. Pero ese versículo dice, mas Jehová, ¿qué hizo con el pecado? Cogió a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, y cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. ¿Dónde estaba el pecado? Estaba en nosotros, todos nosotros. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Dónde está el pecado ahora? Jesús. Ya no está en nosotros, está en Jesús. Las personas, ¿por qué entonces están yendo a la condenación? Porque la salvación es por fe. Las personas van a la condenación porque no han podido creer la obra que hizo Dios. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿A qué viene el Espíritu Santo? Jesús lo dijo, Juan capítulo 16, versículo 9. Jesús dijo, cuando venga el Consolador, os conviene que yo me vaya, versículo 8. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Habla del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nombra de primeras? De pecado. Y aclara de pecado porque Jesús da la respuesta. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Jesús qué es lo que tiene? Este cubito, ¿qué es lo que representa? El pecado. Ya lo dijimos. Este cubito representa el pecado que antes estaba sobre nosotros, pero ahora está acá, en Jesús. ¿Qué es no creer en Jesús? Cuando la persona dice, no, vea lo que estoy haciendo, de Jesús que estoy sacando el pecado y me lo estoy colocando otra vez encima mío. Cuando digo, no, pues yo no puedo decir que no sea pecador, claro que yo soy pecador. Cuando yo me expreso de esa manera, claro que yo soy pecador, todos somos pecadores. Las personas se expresan así, ¿no? Somos pecadores. ¿Creen en Jesús? No. Este no es Jesús. Este no es Jesús. ¿Quién es Jesús? Este, vea. El que cargó el pecado. El que cargó el pecado es Jesús. Este es Jesús, el que cargó el pecado. Lo dice Isaías 53:6. Este es Jesús,
el que cargó el pecado. Pero cuando las personas le quitan el pecado a Jesús y se lo vuelven a colocar ellos mismos, no, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Esa persona no está creyendo en Jesús. Porque ¿qué hizo de Jesús? Le quitó el pecado. ¿Dónde está el cubo? No está acá. Cuando uno ve que el cubo no está acá, ahí no está el pecado. El pecado no está acá. Si el pecado no está acá, significa, este no es Jesús. Este no es Jesús. El Jesús de la Biblia tiene este cubo. Es el pecado. Tiene el pecado adentro. Este es el Jesús de la Biblia, el que cargó el pecado. Este es el Jesús de la Biblia. Entonces, si alguien no cree que el pecado está en Jesús, que se lo llevó, que Él se lo llevó, sino que cree que Él lo tiene, esto no es Jesús. Vea, ya quité de aquí el cubo. Como quité de aquí el pecado, este no es Jesús. Jesús cargó el pecado. Ya entiende por qué dice que cuando el Espíritu Santo venga a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es lo que estamos graficando. ¿Qué es no creer en Jesús? Quitarle el pecado a Jesús. Decir, ay Jesús, yo creo en Jesús. No, está creyendo en un Jesús de su imaginación. Porque el Jesús de la Biblia cargó el pecado. Cargó el pecado. Este sí es el Jesús de la Biblia, el que cargó el pecado. Pero si tú todavía piensas que eres pecador, entonces estás negando al Jesús de la Biblia. Estás creyendo en otro Jesús diferente al de la Biblia. Espero que esta ilustración haya quedado clara. La hicimos un poquito rápido, ¿no? Por el tiempo, pero espero que haya quedado clara. Si todavía no está clara y la quieres volver a ver, dentro de unos 20 minutos yo creo que ya está subido a internet. Apenas termine este en vivo, que ya dentro de poco va a terminar, vamos a editarlo. Rápido lo vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube. Y allá ¿cómo lo consigues? Si quieres ver otra vez esta ilustración que me quito el cubo y lo meto acá y explico que cuando está el cubo acá es Jesús. Cuando no está el cubo, cuando el pecado está en mí, entonces este no es Jesús. Las personas que todavía tienen pecado no lo tiene Jesús. Para ellos no lo tiene Jesús. Entonces no es el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia sí cargó el pecado. Lo dice Isaías 53. ¿Qué es creer en Jesús? Cuando crees que Él cargó el pecado, eso es creer en Jesús. Si crees supuestamente en Jesús, pero para ti el pecado está en ti, no creíste en Jesús, no has creído en Jesús. Des en cuenta que hasta el final lo recalcamos. Si tú lo logras creer, eres justo. Ya no eres pecador, porque el pecado, ¿quién lo cargó? Jesús. Sí, si logras creer en el Jesús de la Biblia, el Jesús que cargó el pecado, eres justo, ya no eres pecador. Si todavía eres pecador, entonces no eres justo. Y ya, para finalizar, leamos un versículo. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, 46. Ese versículo es muy hermoso, porque ese es un versículo que no muestran en las iglesias. Pero presten atención porque es un tesoro. Lo que aparece ahí escondido en ese versículo es un tesoro. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno. Está hablando de los pecadores. E irán estos al castigo eterno. Y mire lo que dice a continuación. Y los justos a la vida eterna. Habla de dos caminos, habla de dos destinos, el de los pecadores y el de los justos. ¿A dónde irán los pecadores? Al castigo eterno. Lo acabamos de leer. Así dice este versículo. Ese versículo no lo muestran las que se hacen llamar iglesias, porque quieren que tú te sientas bien, que tú ya eres hijo de Dios, porque como tú asistes a las iglesias de ellos, entonces ya eres hijo de Dios. Pero cuando leemos la Biblia, aquí está hablando Jesús y habla de dos destinos, los pecadores a la condenación eterna y los justos a la vida eterna. Bueno, espero que te quedes con esto, que eso se quede en tu corazón. Y dentro de unos 20 minutos, ve a YouTube. Allá tenemos el mismo nombre, escrito está también. ¡Ay, estamos haciéndolo desde la otra cuenta! Hasta ahora veo la foto. Fue sin culpa. Era la cuenta que estaba abierta y ahí solamente le dimos emitir en vivo y ahí se emitió el en vivo. Si quieres ver este video, la repetición, en 20 minutos ya debe estar allá en YouTube, solamente que va a estar así en formato horizontal. Nos vemos. Vamos a orar. Antes de despedirnos, primero vamos a orar y ya nos despedimos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Hay personas que han tenido un poco embolatado el Evangelio. Creen que Jesús sí quitó el pecado, pero que a la vez son pecadores. Porque han estado llamando pecado a lo que ven con sus ojos. Ven los deseos, ven las mentiras que salen de vez en cuando de ellos, ven esas cosas que salen de ellos y todavía se sienten pecadores. Es decir, no han podido realmente recibir el Evangelio. Lo entienden, lo creen, no lo creen. Cuando alguien logra creer el Evangelio, para esa persona ya no hay condenación.
¿Para quién todavía hay condenación? ¿Quién todavía se puede sentir culpable, se siente pecador? ¿Quién? La persona que no ha creído en el Evangelio. Permite, Padre, que todas las personas que se conectaron el día de hoy con esta ilustración, meditando en ella, viéndola una y otra vez y una otra y otra vez, esta palabra pasará de acá, de la cabeza al corazón. Te lo pedimos que hagas esto con todas las personas que se conectaron el día de hoy y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.